unas personas enseñando a otras. Yo no entiendo pedagógico como algo que se basa en la transmisión o el compartir un saber. Yo entiendo pedagógico, como dice la historiadora Mary Nash, como la producción de identidades. Yo entiendo pedagógico como las maneras a partir de las cuales aprendemos a vernos a nosotros mismos y a vernos en nuestras relaciones con el mundo. Si asumimos esta definición como pedagógico, cualquier actividad artística es una acción pedagógica. Cualquier actividad artística con más o menos intención, con más o mayor grado, implica una producción de identidad. Implica que tiene el efecto de producción de identidad. ¿Por qué? Porque coloca al otro en un lugar. Lo coloca como visualizador, lo coloca como espectador, lo coloca como actor. Y le permite, además, dentro de las perspectivas actuales de la visualización, colocarse en una posición. Porque en las obras, en lo que se representa, en lo que se construye, eso le permite verse a sí mismo. Y esa mirada, como un espejo que le devuelven el trabajo de los artistas, es esencialmente pedagógico. Por eso siempre me choca que el sentido de la pedagogía se vincule única y exclusivamente con la idea de enseñar, de educar o de plasmar. Desde esta introducción y de estas tres historias, voy a hacer un recorrido por diferentes maneras, en diferentes proyectos internacionales, de cómo se entiende la relación precisamente entre lo artístico y lo pedagógico. Hay una primera opción que la podríamos llamar naif, que es una noción que se encuentra con mucha frecuencia, que se da fruto de la colaboración de artistas con diferentes tipos de proyectos. Este sería un proyecto con un museo de la infancia, donde la función de los artistas, dentro de esta idea de pedagogización, es contribuir a la ambientación, contribuir a la mejor mediación, contribuir a la mejor aproximación entre los visitantes y el entorno que colocan. En ese sentido, la intervención de los artistas es fundamental, porque en ocasiones son los que actúan como mediadores de la memoria, en otras traen las prácticas que se encuentran en la comunidad dentro del centro, pero no hay una interacción más que la que se produce por la mera escenografía o por la mera representación que se construye. Los artistas, en este caso, lo que hacen es construir un ambiente. En este sentido, hay una idea de intervención en un territorio para favorecer un tipo de relaciones que indudablemente son relaciones pedagógicas, pero de las cuales normalmente su efecto o su intención tiene que ver o con la identidad o tiene que ver con lo lúdico, con la diversión, con esta idea tan extendida de aprender de manera divertida. Hay otra perspectiva que la encontré en esta exposición en Seúl, se llamaba Arts and Play, y he preferido tomar ejemplos distantes para no herir susceptibilidades, donde lo que se coloca, lo que se sitúa es otra idea. Y a mí la verdad que nunca la había visto, que era una exposición de arte que no solo se limitaba a mostrar las piezas de los artistas, sino se situaba intentando quebrar algo que ha sido muy tradicional dentro de lo que sería la estética de la modernidad, que es la no revelación del secreto, la no revelación de lo que da el aura de los objetos. Entonces, junto a los objetos producidos, había una mesa, un lugar, un espacio en donde se mostraba cómo los artistas habían construido esos objetos. Es decir, había un tránsito entre el resultado y se hacía visible eso que siempre se mantiene invisible, que es el proceso. Con lo cual el público que visitaba ese lugar no solo se quedaba con el resultado final, sino que podía ver cómo ese resultado había sido construido. Todo dentro de un sentido de humor, dentro de un sentido de ironía, dentro de un sentido de crear un cierto tipo de aproximación, como desde mi punto de vista uno de los países que está en estos momentos haciendo un arte, no diría más interesante, pero sí con más vertientes, como es el caso de Corea del Sur. Como pueden ver, los objetos emergen, pero paralelamente se encuentra cómo se construye ese objeto. Esta idea de desvelar el proceso
esta idea de hacer público el cómo se hace, esta idea de incluso de mostrar el detalle de las piezas que se utiliza, es indudable que tiene otra finalidad pedagógica. Y esta finalidad pedagógica es la invitación a compartir el secreto, la invitación a compartir que más allá de lo que se muestra hay un trabajo previo y este trabajo no tiene por qué quedar oculto. Por eso, esa parte íntima del taller, etcétera, etcétera, también es algo que se revela en el proceso. Pero hay otra dimensión que me interesa más y hay otros proyectos que yo los coloco en otra dirección. Y esto me trae a la memoria unas conversaciones con Carlos Guerra hace unos años, cuando él, en el anterior gobierno de la Generalitat, hacía una colaboración con el Departamento de Cultura, y hablamos más de una vez de la pena de vivir en un país pequeño como Cataluña y de que no hubiese colaboración entre los departamentos y que no hubiese colaboración entre el Departamento de Cultura y el Departamento de Educación. ¿Y por qué nos planteábamos esto? Porque otra forma de construir la relación pedagógica es lo que en muchos países, sobre todo en los países anglos, se denominan los proyectos de artistas en las escuelas. Y sobre los proyectos de artistas en las escuelas es como otra forma de construir la relación pedagógica entre el arte y formas de intervención en la comunidad, lo que me voy a detener con más detalle, mostrando diferentes proyectos. Lo que intentan, sobre todo los proyectos de artistas en las escuelas, ese es el caso de Nueva Zelanda, es que los artistas, las personas que se dedican a la práctica del arte, en primer lugar, trabajen por proyectos y no por obras. En segundo lugar, que parte de sus proyectos no queden para ser exhibidos dentro de determinados circuitos, sino que sean proyectos que se construyan en la comunidad, y en este caso en la comunidad educativa. Y son proyectos a los que se invitan, y esto es una variante en lo que hemos oído hasta hoy, a lo largo del día, no solo a las personas de artes visuales, sino en estos proyectos intervienen personas de danza, personas de música, personas de teatro y personas de artes visuales. Y a lo que se invita es que los artistas presenten proyectos para que estos proyectos puedan ser desarrollados dentro de instituciones educativas. Aquí me he permitido incluso colocar el precio, el valor y el coste para que vean la dimensión de lo que esto adquiere. Y en este sentido son proyectos que se financian con $800 a la semana, lo cual viene a ser, en dólares de Nueva Zelanda, viene a ser aproximadamente unos 650 euros a la semana, y cada proyecto se valora por un montante de unos $8.000, equivalente más o menos 6.500, 7.000 euros. Yo me imagino que la mayoría de los estudiantes de Bellas Artes, o las escuelas de danza o las escuelas de teatro, estarían encantados de poder tener proyectos que trabajen en estas dimensiones, que les darían proyección, les darían capacidad de trabajo y les darían capacidad de vinculación. Pero nuestras autoridades o no viajan o no piensan. Pero plantea un tipo de relación entre las artes y las comunidades que son rentables para las dos partes, que tienen un beneficio social, sobre todo en este momento que cada vez hay menos educación de las artes en las escuelas, que hay menos educación de las artes en los institutos, que cada vez los museos hacen menos educación de las artes porque cada vez hay menos, como hablaba con una de las responsables del programa de la Fundación La Caixa o de Caixa Forum, cada vez hay menos capacidad de riesgo y de inventiva y hay más rutina dentro de las instituciones. Entonces se puede y se abre una puerta que resulta interesante. O este otro proyecto de artistas en las escuelas que precisamente lo que intenta es facilitar todo este tránsito. Este es un proyecto inglés. Es un proyecto inglés que yo lo descubrí por vez primera precisamente colaborando en la organización de un evento de experiencias educativas para la Fundación de la Caixa y para el Labo, en el cual lo que se planteaba era precisamente invitar a artistas a hacer proyectos no solo para la escuela, sino para las comunidades. Y entonces lo que sí que tenía de interesante este proyecto, y esto me parece que es importante, era que el artista no iba solo con su proyecto, sino el artista se tenía que formar pedagógicamente para poder intervenir en el proyecto.
Y esto era una novedad importante, que precisamente la persona que en ese momento invitamos era Rachel Mason, fue la persona